Buenos días, soy la química Blanca Mayra Elizondo Cantú y les voy a dar la clase de microbiología y parasitología. Vamos a empezar por definir qué es la microbiología. Tal y como su nombre lo indica, es el estudio de aquellos microorganismos tan pequeños que solamente se pueden ver por medio del microscopio porque su medida es de micras. Es parte de la biología y está dedicada a estudiar este tipo de microorganismos, aunque algunos de ellos en los parásitos sí podemos verlos a simple vista, como son los gusanos y los piojos. Dentro de la clasificación de la microbiología tenemos diferentes tipos de ramas a estudiar. Una de ellas es la bacteriología. La bacteriología tiene la capacidad de estudiar aquellas que son las bacterias. Las bacterias tienen diferentes clasificaciones y estas van a ser, por ejemplo, en base a su forma. A su forma tenemos las esféricas, tenemos los bastoncitos, tenemos los espirilos y tenemos bacterias intracelulares y bacterias que no tienen pared. Aún así, dentro de cada una de estas formas tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, dentro de las esféricas tenemos 4 familias principales, que son los estafilococos, tétradas, estreptococo y sarcina. El nombre va referido a cómo se acomodan estos coquitos que son circulares y que la forma que obtienen. En el estafilococo es un racimo de uva. La tétrada son 4 cocos pegados unos sobre otros como si fueran cubos. El estreptococo es una cadena de cocos como si fuera un collar de perlas. Y la sarcina es un amontonamiento de estos organismos celulares uno sobre otro. Los bastones son bacilos que en este caso solamente tienen la forma de un alargamiento o de un bastón para poder apoyarte con curvatura y todo. Los espirilos son como los espirales de tus cuadernos. Tenemos el treponema, borrelia y leptospira. Son 3 de las familias que componen los espirilos. Dentro de los intracelulares tenemos los actinomyces, clamidia y rickettsias. Son familias que son capaces de meterte a tu célula y poder dañarte desde ahí. Y tenemos las bacterias que no tienen pared. Estas son dañinas por el hecho de que al no tener pared, los antibióticos que utilizarías con ellos tienen que ser muy específicos, que ya veremos esto más adelante. Como ven, las bacterias no solamente se clasifican por su forma, sino también se clasifican por aquellos requerimientos que tienen para desarrollarse. Por ejemplo, tenemos aquellos que no tienen flagelos. ¿Qué es un flagelo? Los flagelos son estos pelitos que ustedes pueden ver en la bacteria y que les permiten movilidad y adherencia y patogenicidad a la bacteria. Esto que estoy marcando aquí es un flagelo grande y tiene flagelos pequeños alrededor de su cuerpo. Pero hay bacterias que no lo tienen, a esas se les llaman átricos. Están los que tienen flagelos. Puede ser un solo flagelo, que es el monótrico, puede ser los anfítricos, lofótricos y perítricos, o sea, que puede tener solo en uno de los lados, en ambos polos o por todo el cuerpo de la bacteria, o un solo flagelo. Están aquellas bacterias que requieren cuestiones nutricionales como los autótrofos, o sea que no requieren de nadie para poder generar su propia alimentación y mantenerse con vida. También está la clasificación en base a la temperatura óptima de crecimiento. Pueden ser psicrófilos, mesófilos y termófilos, o sea, a temperaturas muy bajas, a temperaturas normales o temperaturas inclusive muy altas pueden sobrevivir. Por eso inclusive en las áreas volcánicas se han podido encontrar bacterias o en los glaciares. Tenemos también las bacterias que son capsuladas y no capsuladas.
Esa cápsula es una protección por la parte externa de la bacteria que le permite ver y mantener con vida su interior. Vendría siendo algo así como la piel que nosotros tenemos. Cuando la bacteria no tiene una cápsula, si tiene solamente una protección o una membrana, es más fácil de que el antibiótico haga un efecto. Tenemos los esporulados, tenemos principalmente los requerimientos de oxígeno. Aquí los requerimientos de oxígeno sí son muy importantes entenderlos porque hay nada más dos opciones. O tienen oxígeno o no tienen oxígeno. El que es aerobio estricto es que requiere exclusivamente oxígeno para desarrollarse. Y tenemos el anaerobio, que ese es nada de oxígeno para desarrollar. Pero si se fijan, tenemos los facultativos. El anaerobio facultativo es aquel que tiene muy poca cantidad de oxígeno y en su mayoría dióxido de carbono y se pueden desarrollar. Y está el aerobio facultativo, que tiene algo de cantidad de oxígeno y eso le permite un desarrollo. Dentro de los no esporulados podemos encontrar cocos, espirilos y los intracelulares principalmente. ¿Ok? Aún así, dentro de los que generan los requerimientos nutricionales, tenemos los saprófitos, los parásitos y los heterótrofos. El que es el parásito es aquel que se alimenta literalmente de otras personas. El heterótrofo y el saprófito son aquellos que se combinan junto con el huésped para poder generar un requerimiento nutricional sin hacer un daño. Hay parásitos que no son patógenos, pero en otros casos sí lo son. Igual podemos encontrar parásitos patógenos y bacterias patógenas. ¿Ok? Este es un artículo que ustedes quiero que vean antes de continuar, que es la tinción de Gram. La tinción de Gram es una tinción que me sirve para poder diferenciar el tipo de pared que tienen las bacterias, ya que dentro de la misma familia, por ejemplo, Staphylococcus, tengo tanto Gram positivos como Gram negativos. ¿Qué significa esto? Que pueden tener o no algunos componentes, por lo cual pueden o no absorber esta tinción. Cuando la absorben se ve en color moradito o azul fuerte. Cuando no la absorben se ven muy pálidos o rosas. Esta distinción en cuanto a la diferenciación celular es muy importante porque dependiendo de si son gram positivos, o sea que sí tienen la pared, o gram negativos, o sea que no tienen la pared, me da el hecho de que pueda manejarse un tratamiento adecuado. Esas son las paredes de las bacterias. Si se fijan, tanto la gram positiva como la gram negativa contiene en sí muchos componentes similares, pero hay tres específicos que me hacen la diferenciación y por lo cual yo puedo ver esa gram positiva moradita y la gram negativa rosita. Los tres componentes son el ácido lipoteicoico, las glucoproteínas y los ácidos teicoicos. Lo demás, los lipopolisacáridos, lipoproteínas, fosfolípidos, proteínas, peptidoglucanos sí son compartidos, pero esos tres componentes que me hacen la diferencia me genera que la bacteria sea a su vez diferente al tener una pared celular que la recubre más fuerte. Estas son algunas de las formas bacterianas que ustedes pueden ver y que ahí les hago la diferenciación entre un gram negativo y un gram positivo para que vean cómo uno se ve rosita y el otro se ve morado. Estas son algunas de las diferentes formas que yo les comenté. Si ustedes pueden ver el Escherichia coli, todo lo que pueden ver alrededor son flagelos. Toda su componente de celular está flagelado. Estos es el treponema, que son los espirilos. Puede verse como un resorte jalado o puede verse como un resorte muy cerradito dentro de la misma familia. Está el vibrio cólera. El vibrio cólera es un bastón, como les dije, pueden ver aquí la forma del bastón o pueden verse en forma de una coma, ¿sí? Nada más.
El Clostridium tetani es una de las familias más letales, que es la que causa el tétanos, y es dentro de la familia de los bacilos. Si se fijan, es solamente un palito. Dentro de los microorganismos intracelulares, ustedes pueden observar, y es a veces muy difícil, se requieren ya microscopios de alta definición, cómo se meten a la célula y dentro de tu propia célula empiezan a desarrollarte hasta que se destruyen. Al ser destruida tu célula, automáticamente pues empiezas a tener el problema un poco más severo de enfermedad. Dependiendo del tipo de especie es la enfermedad. En el laboratorio, ¿cómo identificamos esto? Bueno, es bien sencillo para nosotros los químicos. Nosotros tomamos una muestra y le hacemos una incubación en una caja Petri que tiene un agar. Ese agar nutritivo se pone de diferentes tipos dependiendo de lo que tenemos que investigar o de la zona donde tomamos la muestra. Si hay algún tipo de bacteria, me va a generar una incubación que va a crear una alteración logarítmica, así como dicen las matemáticas. Logarítmica al 10 a la tanto, bueno, 10 a la 10, 10 a la 20. Cada hora, después de que empieza a desarrollarse una bacteria, por cada bacteria genera 2 bacterias y así sucesivamente. Al estar generando 2 bacterias, pues podemos ver en este caso lo que viene siendo un desarrollo logarítmico, porque por cada bacteria van a ir saliendo 2. Este es un ejemplo, aclaro, salen más. Por lo tanto, de una bacteria original en una hora tuviste 2, pero en 2 horas tú ya tienes otras 2 de la primera, o sea, ya tuvo 4 hijas, y de esas 2 primeras hijas que habían nacido, ya tienes 2 más, así que ella tiene otras 2 bacterias, y así sucesivamente por hora. Llega un punto en el que crece tanto dentro del agar que ya no hay desarrollo. Esta zona llamada meseta es cuando ya el paciente empieza a sentir la sintomatología de la enfermedad, o sea, ya está tan contaminado de bacterias que los síntomas aparecen. De aquí tienen 2 opciones. Cuando ya el cuerpo está contaminado y te sientes mal, pues vas al médico. En la caja Petri, lo que sucede va a ser lo mismo que cuando tú vayas al médico. Cuando ya no hay lugar para desarrollar, el cuerpo y las células empiezan a decrecer, se empiezan a morir, porque hay demasiadas bacterias. Si el medicamento no funciona, va a generar un estado en el cual el paciente puede llegar a la muerte. En el caso de lo que viene siendo la incubación, ya no hay lugar para que crezcan y se desarrollen, y por lo tanto también empieza a haber una declinación y muerte bacteriana. Pero en el caso del paciente, si tú le das en esta etapa el antibiótico, empiezas a generar declinación y muerte de las bacterias en lugar del cuerpo, porque las empiezas a destruir ya que están acechando y dando un problema y generando una enfermedad. Dentro de lo que viene siendo el cuidado y la higiene, ustedes en el área de enfermería tienen que tener mucho cuidado en algunas de las cosas que manejan. Por ejemplo, tienen que saber esterilizar. La esterilización es un conjunto de procedimientos físicos y químicos que permiten destruir o eliminar microorganismos, patógenos y saprófitos que se encuentran en el interior o en la superficie de objetos inanimados. Por ejemplo, sirve para esterilizar cristalería, agujas hipodérmicas, tijeras, pinzas, hisopo, todo eso que ya nos venden esterilizado en paquetes individuales tiene que llevarse a cabo mediante una esterilización por calor seco. También tenemos por calor seco un agente muy eficaz, es la flama directa o llama, que es cuando ustedes la ven, por ejemplo, en diferentes películas, principalmente las películas en las cuales hay algún tipo de arma donde a alguien le cayó una bala
y el amigo empieza a calentar el cuchillo y lo pone a rojo vivo y milagrosamente saca la bala y y ya lo salva. Bueno, aquí no vamos a hacer eso. La flama directa se utiliza en los laboratorios para esterilizar las asas bacteriológicas y otros instrumentos con los que vas a trabajar directamente sobre cultivos. Tenemos el aire caliente, que es el horno, que se utiliza para algunos instrumentales que no son afectaciones directas o trabajo directo con el paciente, que se maneja a 160 grados por 2 horas o 180 grados por 1 hora, porque depende de la cantidad de temperatura, es el tiempo para que puedan ustedes deshacerse de esos microorganismos. Tenemos la esterilización por calor húmedo. Son muy comunes este tipo de esterilización. Por ejemplo, el discontinuo o tindalización, ustedes lo conocen porque hay dos principalmente, que es la ebullición y la pasteurización. La ebullición la ven, por ejemplo, cuando están cocinando algo, y la pasteurización ustedes la compran casi todos los días en leche, ¿sí? Pero aclaremos, este tipo de esterilización no mata al 100% a todas las bacterias. Por ejemplo, la ebullición no afecta formas que tienen esporulación. Y la pasteurización solo destruye algunas formas y especies bacterianas porque la temperatura que se utiliza es de 62, máximo 71 grados para que el producto siga estando viable para el consumo. Pero hay otro tipo de esterilización: vapor a presión. El aparato donde lo utilizamos se llama autoclave. Este es muy efectivo porque destruye formas vegetativas y esporas y se calienta a vapor a presión a 15 libras por pulgada cuadrada a una temperatura de 120 grados por unos 15 minutos. Pero aclaremos que cada autoclave de los hospitales es diferente. El tamaño y obviamente la cantidad de cosas que se coloquen dentro de él va a generar cambios en la temperatura y obviamente en el tiempo de exposición de la misma. Entre más grande es el aparato, mayor cantidad de presión y de temperatura va a requerir para llegar a una buena esterilización. Cada hospital tiene los suyos y lo maneja de forma individual en base a los requerimientos de los aparatos. Esa parte tienen ustedes que verificarla en cada hospital donde ustedes trabajen, ya que hay hospitales muy grandes como en el seguro que manejan aparatos de esterilización pues que son bastante grandes, y hay hospitales privados donde los aparatos no son generalmente muy grandes, tienden a ser cilíndricos de no más de 1,5 metros de tamaño, y ahí es donde solamente ponen ciertas cosas, porque hay algunos que sí manejan la esterilización de la ropa en este tipo de aparatos y otros los manejan por calor seco. También tenemos esterilización por gases y por filtración, y algunos son por radiaciones, rayos ultravioleta, gamma, alfa, beta y rayos X. Pero este tipo de esterilización tiene que ser muy controlada, ya que la radiación va en base también al tipo de aparato que se esté manejando. ¿Ok? Otra de las áreas que ustedes manejan mucho es la desinfección. Aclaremos que desinfección no es lo mismo que esterilización. La desinfección va a ser la acción y efecto de sustancias orgánicas e inorgánicas que se traducen en muerte o inhibición de la reproducción de un grupo de microorganismos. Por ejemplo, cuando ustedes van a canalizar, primero localizan su vena, ya que la tienen localizada, utilizan alcohol para poder hacer una limpieza, y esa es una desinfección para que a la hora que ustedes controlen la entrada de la aguja en la vena, no tomen ninguna bacteria o microorganismo de la piel que se vaya a penetrar en la misma. Hay agentes bactericidas que se manejan. Por ejemplo, tenemos el bactericida, es el agente que destruye al microorganismo, patógeno o no. Hay muchos antibióticos. Y tenemos agentes bacteriostáticos que previenen o inhiben o detienen el crecimiento bacteriano, pero no destruyen la bacteria.
el caso de los bacteriostáticos tenemos desinfectantes, antisépticos, que ustedes utilizan en la piel precisamente para poder hacer la limpieza antes de una cirugía, por ejemplo. Se puede aplicar el antiséptico en piel, tejidos y mucosas, pero el desinfectante no se puede aplicar en piel, tejido ni mucosa, solo en objetos inanimados. Ahorita que estamos con lo del COVID, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el Lysol para su escritorio o su mesa, pero no usas el Lysol para tus manos, ¿sí? Ese es un desinfectante. El desinfectante va a ser solo para objetos inanimados. Tu teléfono, lo que viene siendo tu escritorio, algunas cosas que tú tomas. Y el antiséptico, ese sí, es cuando ustedes van, por ejemplo, a una cirugía, que utilizan el yodo, que utilizan algunos jabones, ahí hay antisépticos. La asepsia es el conjunto de procedimientos físicos y químicos para impedir el acceso de los microorganismos o materiales a los tejidos, y eso previene infecciones y contaminaciones. Si existiera un desinfectante ideal, tendría un alto coeficiente de desinfección, debe ser estable, debe ser soluble, no tóxico para animales, no corrosivos, alto poder de penetración, barato y de fácil aplicación. Ese es el desinfectante que debería ser ideal. ¿Para evitar qué? Para evitar infecciones. ¿Qué sería una infección? Una infección es una invasión de los microorganismos a los tejidos, generando una enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa se transmite de un individuo a otro, pero también ahorita podemos ver la enfermedad contagiosa. Esa se transmite fácilmente a muchos individuos. Dentro de los tipos de enfermedades de infección tenemos la infección local, focal y generalizada. Dentro de los tipos son primaria, secundaria y mixta. La generalizada es lo que nosotros manejamos en el área de salud como bacteremia, causada por bacterias en ciertas áreas, septicemia cuando ya está en todo el cuerpo, toxemia, piemia y sapremia, que esas tres van dentro de la información para la tarea. ¿Cuál sería el mejor requisito para un antimicrobiano? Bueno, tiene espectro de acción, debe ser muy específico, o sea, para qué tipo de bacteria está dirigido. Tiene que tener una elevada potencia. CMI y CMB, que significa concentración mínima inhibitoria y concentración máxima bactericida. O sea, ¿cuánto requiero mínimo para que se inhiba el desarrollo de este tipo de bacterias? Y cuánto requiero máximo para que se mueran. Pero debe de ser toxicidad selectiva, o sea, muy malo para los microorganismos, pero muy baja toxicidad para mis células. O sea, a mí ser humano no me debe de hacer daño. Por eso antes de salir un antimicrobiano a lo que viene siendo el mercado, para que algún médico lo recete, tardan años, y dentro de estos años van los estudios clínicos para ver que realmente a qué tipo de bacteria es, cuánto es la dosis mínima que debe de darse, cuánto es la dosis máxima que podemos tomar sin que haga daño al tejido humano, pero sí a las bacterias. Tenemos diferentes tipos de mecanismos de acción dentro de los medicamentos. Acuérdense que no solo estamos viendo bacterias. Los antibacterianos son precisamente para las bacterias, ¿ok? Ya sea que sea de la pared, sensibles de la pared o de la membrana, de la síntesis proteica, de los cofactores o los que actúan sobre el ADN. Son 5 generaciones diferentes de antibióticos. Tenemos los antiparasitarios, que son los antipalúdicos para las amibas y la giardia, para las tricomonas, para las toxoplasmas, para los antihelmínticos, para los tripanosomas, para las leishmanias y la neumocitosis. En este caso también hay antifúngicos que son para los hongos.
Para los hongos están los poliénicos, los imidazoles y las pirimidinas, aunque hay otros de muy baja utilización. Y por último, que es el auge ahorita, los antivíricos. Están los análogos de nucleósidos, los inmunomoduladores para el VIH y hay otros. Ninguno de estos debe de tomarse sin receta médica, ya que en base a lo que vimos ahorita, tiene que tener la dosis adecuada y ser para la bacteria que traen o para el tipo de parásito que ustedes están tratando. Por ejemplo, si yo tengo un hongo en los pies, no debo de tomar ningún antibacteriano. Si tengo un virus, no debo de tomar antiparasitarios, que es lo que está ocurriendo ahorita con el COVID. Ustedes están viendo noticias de que el Ivermectin es excelente para manejar el COVID. El Ivermectin es un antiparasitario. Normalmente me quita algunas amibas y me va a quitar también algunas Ascaris lumbricoides, que son lombrices. Y es excelente contra los piojos, pero no le afecta a un virus. Ese es uno de los ejemplos actuales que quiero que vean, que no debe de tomarse ningún medicamento si no va bajo receta médica, ni ustedes como enfermeros recetarlo, porque debe de ser el adecuado para el padecimiento adecuado, para la especie adecuada. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mecanismo de resistencia. El mecanismo de resistencia es la capacidad de una especie para soportar las concentraciones precisamente del antibiótico en las que otras no puede sobrevivir. Si ustedes dan un antibiótico inadecuado, van a crearle resistencia a esa bacteria y eso no es bueno para el humano. Nosotros tenemos dos tipos de resistencia, la natural y la adquirida. La natural, nosotros recuerden que no nacemos con sistema inmunológico, lo vamos creando conforme va creciendo nuestro cuerpo. Y la adquirida va a ser lo que nuestros padres nos van proporcionando, desde la leche materna que me da mamá, que trae inmunoglobulinas, que son mis primeras líneas de defensa, a las primeras vacunas que me están aplicando precisamente para que mi cuerpo vaya adquiriendo esa resistencia. ¿Por qué nosotros debemos de ir viendo esto? Ya que ustedes, como ven, y les dije, hay que tener una base correcta para la utilización de un antibiótico. El antibiótico debe elegirse en base a qué tipo de microorganismo es, para saber qué tipo de antimicrobiano voy a dar y quién es el huésped. No me van a dar a tomar a un ser humano un medicamento para caballo. Tenemos dentro de los antibióticos que están los curativos y los preventivos. Dentro de esto vamos a manejar lo mismo. Por ejemplo, si tú ya viste y sabes qué tipo de microorganismo es, puedes saber qué tipo de antimicrobiano dar, pero ¿qué vas a manejar? La dosis, la vía de administración y a qué intervalos de dosis, cada 6, cada 8, cada 12 o cada 24 horas lo debes de dar. ¿Y en base a qué? Pues al hospedador, a la edad, al estado de sus funciones vitales, si sus riñones y su hígado están bien o están dañados, a sus hábitos, a las otras enfermedades que pueda padecer como diabetes o hipertensión y principalmente a la hipersensibilidad. Por ejemplo, no voy a darle una penicilina a alguien que es alérgico, tengo que buscar otra opción de antibiótico. Cuando ya vamos creciendo vamos obteniendo diferentes tipos de inmunidad, como les comenté. La natural, nosotros no nacemos con ella, la vamos generando y se va adquiriendo en base a la especie, a la raza, al individuo y lo que obtenemos congénitamente de lo que me da mi papá y mi mamá. Y la adquirida es que hubo un contacto previo con el microorganismo, por ejemplo, las vacunas. De ahí que podamos tener inmunidad adquirida artificial y pasiva. La pasiva son las inmunoglobulinas o antisueros que me van inyectando con las vacunas. Al igual que la artificial va creando
una relación directa con mi inmunidad natural, porque la artificial, al momento de que empieza a generarse esta aplicación de vacunas o que yo voy estando en contacto con algunos microorganismos, por ejemplo, cuando de chiquitos andamos gateando y nos metemos la mano a la boca, te llevas muchas bacterias a la boca. Voy creando un sistema de defensa que puede ser celular o puede ser humoral. Estos son ejemplos de los tipos de inmunidad. La adquirida va desde la lactancia y la pasiva a través de los anticuerpos que genera en otro organismo. Por ejemplo, mamá me da un tipo de inmunidad pasiva y luego la adquiero mediante la leche materna y posteriormente pues voy obteniendo lo que son las vacunas con antisueros. Para crear una respuesta celular. El área de la inmunología es muy grande. Voy a tratar de resumirlo para que ustedes entiendan cuál es la respuesta que ustedes tienen. ¿Sí? Bien. Nosotros aquí en la respuesta celular pueden ver que se libere la salida de líquidos y proteínas plasmáticas. Estos líquidos y proteínas plasmáticas, sí, que se salen del tejido cuando éste se ve dañado por alguna cosa, actúan sobre los linfocitos que se acumulan en los sitios de una lesión. Las linfocinas, por acción tardía, provocan cambios morfológicos en los macrófagos, que son células muy grandes de tu sistema inmunológico y que ayudan a tu defensa personal. Y estos comienzan a secretar moléculas mediadoras. Los macrófagos entonces son inmovilizados por estas moléculas mediadoras y activados, y los fagocitan con mayor rapidez. Tranquilos, ahorita les voy a decir qué es fagocitosis. Y por último, los linfocitos T comienzan a producir glucoproteínas llamadas linfocinas que actúan sobre todo este tipo de reacción. En la respuesta humoral es cuando un agente extraño llega a lo que es el área de tu cuerpo, se mete, por ejemplo, un virus. Ese virus genera una reacción de tu sistema y crea entonces una respuesta humoral. Lo que pasa es que este virus o este agente extraño que atraviesa el epitelio mucoso llega a las áreas de las vesículas pinocíticas del transporte intracelular y genera que se hagan inmunoglobulinas. Eso es IG. Esto. Hay 5, las vamos a ver. Y lo que hace la inmunoglobulina es que en la luz de la mucosa se prende y se desprende y se conserva una porción del receptor para tratar de hacer que las vesículas transporten todo ese concepto de la inmunoglobulina hacia la luz de la mucosa y esta membrana ya pueda tener inmunoglobulinas y así las células que se están sintetizando las inmunoglobulinas sean buenas de tal forma que sigan secretándolas, y si hay un aparato que esté alterando un inmunocompetente, se van a presentar antígenos y van a hacer la regularización correspondiente para generar la fagocitosis. Aquí es lo que vamos a ver. Si se fijan, un fagocito sale de los espacios entre las células. Al salir, ese fagocito detecta las bacterias que se unen en la membrana del fagocito y por consiguiente vamos a ver que los lisosomas en este caso van a adquirirse por medio de este fagocito. Los lisosomas se van a asociar al fagosoma, lo van a encapsular, ¿sí? Van a soltar todo su contenido dentro de él para poder destruir su membrana. Si se fijan, esos puntos azules que ustedes ven aquí, esos son los puntos que les comento para que vean cómo pega estos fagocitos a la bacteria. Van a destruir, si se fijan, la pared bacteriana y por último hacen una digestión de la misma y desechan lo que ya no requieren, o sea, el cadáver
o residuos de esa bacteria. Esa es la fagocitosis y diario nuestro cuerpo está haciéndola. La membrana del fagocito engloba la bacteria, si se fijan, y la va destruyendo poco a poco hasta que solamente quedan residuos. Ahí en este caso es como se va a llevar a cabo una fagocitosis exitosa. ¿Qué factores de defensa debe tener el hospedador? O sea, la persona que se va a defender. Debe de tener sus principales barreras cutáneo-mucosa, por ejemplo, la mucosa de su nariz, la saliva de su garganta, de su boca, ¿sí? Va a presentar inflamación y fagocitosis como primer punto de defensa. Después va a generar sustancias humorales específicas. Fibronectina, va a tener factores genéticos, va a tener en cuenta su edad, su nutrición y sus factores endocrinos. Dentro de la barrera cutáneo-mucosa tenemos la piel y las mucosas, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el genito urinario, la conjuntiva y la cavidad oral. Y cuando hay un proceso de inflamación y fagocitosis que ocurre en tu cuerpo, cuando por ejemplo dices que me duele la garganta y la sientes inflamada, está ocurriendo la fagocitosis y puede ser aguda, crónica o generada por mediadores. Estos mediadores pueden ser histamina, sistema de complemento, citocinas, heparina y la FAP. Ahorita vamos a ver lo que son las inmunoglobulinas. El fragmento FAP que les comentaba es un fragmento dentro de la inmunoglobulina que tenemos la G, la E, la M, la A y la IgM, que no se logra ver aquí. Tenemos entonces un dominio variable y un dominio constante. Las 5 inmunoglobulinas IgG, IgE, IgM, IgA y la IgD son como respuesta a nuestro sistema humoral. Las inmunoglobulinas se van pegando a tu célula como sistema de defensa, estas Y que ven aquí ustedes, aquí se las estoy marcando. Y cada una de ellas es individual. Ahorita en la actualidad para la prueba de COVID están haciendo la determinación precisamente de las inmunoglobulinas y en base a las cantidades para saber si eres activo, si ya lo tuviste o está negativo. La IgG es la predominante en los fluidos internos del cuerpo como la sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal y es la única que atraviesa placenta. Entonces esa es la que mamá nos va a proporcionar para poder sobrevivir cuando nacemos, porque la tenemos desde que estamos en el vientre materno. Es la única que va a ser capaz de poder proteger a un bebé cuando nace. ¿Ok? La IgG va a ser la única. Y va a ser el 80% de las inmunoglobulinas totales, aunque tiene un peso molecular más o menos estable de 150 daltons. La IgM es la macroglobulina, o sea, es la más grande. ¿Por qué? Por su tamaño. Mide aproximadamente 900 daltons. Y por eso mismo es que no es capaz de atravesar placenta y se puede dificultar inclusive la circulación sanguínea, cuando la IgM en realidad debería representar el 6% de las inmunoglobulinas normales. Cuando ya estás en una lucha con invasores exteriores, por ejemplo ahorita con el COVID, el nivel de la IgM es extremadamente elevado. Generalmente indica infección o exposición a un antígeno reciente y esa es la que más se está utilizando ahorita para determinación de COVID. Tenemos la IgD o delta.
La IgD es una inmunoglobulina muy rara porque no se ha llegado a comprender completamente para qué sirve, pero ahí está. Está presente en cantidades muy pequeñas de inmunoglobulina, solamente de 0 hasta 0.1%. Tiene un peso estable de 185.000 datos, pero no es secretada por los plasmocitos y no tiene ninguna función conocida en el suero. Pero eso sí, es el mayor componente de muchas células B, las células que vienen del vaso que nos sirven como sistema de defensa. Y eso es un marcador de diferenciación que puede servir para controlar la activación y supresión de linfocitos. La inmunoglobulina A o alfa pesa 160.000 daltons, es el 13% de las inmunoglobulinas y esa normalmente implica en la defensa de superficies externas del cuerpo expuestas a ataques de microorganismos. Es muy común en la saliva, lágrimas, fluidos nasales, sudor, tracto geniturinario, gastrointestinal y secreciones de pulmones. Esta inmunoglobulina se mezcla al mismo tiempo con el alimento que ustedes ingieren y en el caso de que estén ingiriendo algún agente extraño, trata de detener precisamente desde ahí a este agente extraño para que no penetre a nuestro sistema.